Cuando tratan de refutar los encuentros con ovnis, los escépticos a menudo destacan la falta de pruebas físicas, como medio para socavar el testimonio de los testigos. Pero, ¿cómo se puede pasar por alto un relato, cuando ha provocado la muerte y la mutilación de una de las personas implicadas? En este vídeo, examinaremos la extraña muerte de Jonathan LaVette. El campo de misiles de White Sands es el mayor centro de pruebas militares de Estados Unidos. Situado en el sur de Nuevo México, se estableció a principios de la década de 1940. Y se ha ido ampliando con el tiempo hasta abarcar una superficie de más de 3.200 millas cuadradas, extendiéndose por los límites de 5 condados distintos. Durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del primer programa de armas nucleares de Estados Unidos. Y en julio de 1945, fue el lugar donde se realizó la primera prueba de una bomba nuclear ligera. Además de su asociación con los ensayos de armas atómicas, el sitio fue también el principal lugar para los experimentos de tecnología de cohetes de la posguerra en Estados Unidos. Cuando la lucha en Europa continental llegó a su sangriento e inevitable final, los científicos alemanes capturados y los componentes de los misiles V2 fueron enviados directamente a White Sands, como parte del secreto proyecto Paperclip. Los teóricos de la conspiración han especulado durante mucho tiempo sobre qué tipo de armas y tecnologías milagrosas alemanas se trasladaron rápidamente a los Estados Unidos. Y cómo se desmenuzaron y mejoraron para desarrollar la tecnología cotidiana, que ahora damos por sentada. Estas suposiciones sobre el trabajo que ha tenido lugar en las instalaciones, se ven reforzadas por el número inusualmente alto de avistamientos de ovnis en la región. Nuevo México cuenta con una de las mayores concentraciones de casos de ovnis reportados en los Estados Unidos, incluyendo el notorio incidente de Roswell en 1947, así como el encuentro de Socorro en 1964. Las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la zona tampoco han sido ajenas a estos avistamientos, habiendo informado de varios incidentes ovni. Durante la década de 1950, los observadores de las pruebas de misiles llevadas a cabo en las instalaciones informaban regularmente de la presencia de objetos extraños en los cielos cercanos, que aparentemente seguían el progreso de las armas mientras se lanzaban. Esto hizo que se especulara con que la tecnología aplicada a las pruebas no era únicamente el resultado de la inclusión de científicos alemanes en el programa de misiles, sino que también habían incorporado la ciencia y la tecnología que se había recuperado del lugar del accidente de Roswell. Los altos niveles de seguridad y la aparente participación clandestina de la CIA solo han servido para alimentar aún más estas teorías conspirativas. Y un caso en particular, que se filtró al público a principios de la década de 1960, no ha hecho nada para apaciguar los matices un tanto sobrenaturales asociados a la región. Una fría mañana de marzo de 1956, un grupo de búsqueda formado por 2 aviadores fue enviado a los campos situados al sur de la zona principal de pruebas de White Sands, con el fin de localizar cualquier resto que pudiera haber caído de una prueba de misiles realizada la noche anterior. Los hombres en cuestión eran el mayor William Cunningham y el sargento Jonathan LaVette. Ambos estaban adscritos al mando de misiles de la Fuerza Aérea, destinado en la base aérea de Halloumi. Los 2 hombres llegaron al lugar aproximadamente a las 3. Se bajaron del jeep, y con las linternas en la mano, caminaron cansados hacia la zona de búsqueda designada. Era una tarea que ambos habían realizado muchas veces antes, con diferentes grados de éxito y tedio. Tras un par de minutos caminando juntos, los 2 hombres se separaron, y Cunningham siguió caminando en línea recta, mientras que LaVette desapareció por la cresta de una duna cercana. El sargento no había indicado a Cunningham a dónde iba, y su superior supuso que lo más probable era que se tratara de una llamada de la naturaleza. Pero cuando LaVette aún no había regresado varios minutos más tarde, Cunningham dejó de hacer lo que estaba haciendo, y empezó a volver sobre sus pasos hacia el sitio donde los 2 hombres se habían separado. Fue en ese momento cuando escuchó algo que le heló hasta los huesos, ya que el grito agudo de su subordinado atravesó de repente el aire nocturno. Era un grito de pura angustia, que reverberó en los oscuros y vacíos campos que lo rodeaban.
Consciente de que Lavette debía de estar en apuros y asumiendo que era el resultado de la mordedura de una serpiente o de algún otro tipo de ataque animal, Cunningham corrió hacia la cima de la duna de arena para encontrarse con un espectáculo increíble. A unos 30 pies de distancia de donde se encontraba, reflejado en la luz de la linterna que sujetaba con fuerza, Cunningham pudo ver un misterioso disco metálico que flotaba a unos 15 o 20 pies del suelo. Era completamente silencioso y no se parecía a ningún vehículo que el comandante hubiera visto antes. Algo se movía en la base del objeto remachándose y flexionándose de un lado a otro, como una serpiente, y cuando Cunningham lo iluminó con el haz de luz de su linterna, pudo ver que era un grueso cable metálico de algún tipo. Otro grito espantoso devolvió a la realidad al aturdido y confuso agente, y cuando dirigió su linterna hacia el extremo del cable, se horrorizó al ver que estaba enrollado en una de las piernas de Lavette. El sargento del Ejército del Aire luchaba con todas sus fuerzas dando patadas y arañando con las manos. Intentaba, desesperadamente, liberarse del grueso cable metálico que se había enrollado alrededor de su pierna. Pero sus esfuerzos parecían inútiles, y mientras Cunningham miraba con creciente horror, el cable se retrajo a cierta velocidad, arrastrando al indefenso aviador por el suelo rocoso y luego hacia la base del disco. Congelado en el lugar por el miedo, Cunningham observó impotente cómo Lavette era arrastrado inexorablemente hacia la base de la nave que resoplaba. Los ojos del sargento se encontraron con los suyos durante un segundo, salvajes y desesperadamente suplicantes de ayuda, antes de desaparecer de la vista. Se oyó un chasquido sordo y luego el disco, silencioso, salió disparado hacia los cielos oscurecidos. Tratando de entender lo que acababa de presenciar, Cunningham se dirigió a trompicones hacia el jeep que le esperaba, y gritó por radio que habían cogido a Lavette y que un avión estaba abandonando el lugar. En cuestión de minutos, todas las unidades y recursos de las fuerzas aéreas disponibles se dirigieron a la zona. Pero lo único que encontraron fue al comandante, derrumbado en el suelo, meciéndose de un lado a otro en estado de shock. De Jonathan Lavette no había ni rastro. En los días siguientes, los aviadores peinaron cada centímetro de terreno en las inmediaciones del aparente lugar del secuestro, pero todo fue en vano. El personal de guardia en la torre de control del lugar confirmó la noche del incidente que un contacto de radar no identificado había aparecido en sus instrumentos, pero que se movía demasiado rápido para poder tomar cualquier acción posible contra él. Cunningham fue interrogado largamente durante 3 días, hasta que llegó la noticia de que un grupo de búsqueda que operaba a unas 10 millas del lugar donde Lavette había desaparecido, había descubierto el cuerpo del sargento. O al menos, lo que quedaba de él. Los restos de Lavette fueron horriblemente mutilados, de una manera que nadie involucrado en la investigación posterior había encontrado antes. Se había practicado una incisión limpia y ordenada desde la punta de la mandíbula hasta la parte posterior de la laringe, y ahora faltaban la lengua y los ojos del aviador, así como una parte importante de la mandíbula. El pene había sido extirpado y el ano había sido completamente sacado, aparentemente con una habilidad quirúrgica ejemplar. El informe del forense también señalaba que no había rastro de colapso vascular, ni de fallo de órganos en ninguna parte del cuerpo, lo que resultaba problemático, ya que no quedaba ni un solo rastro de sangre en ninguna parte del cadáver. En el informe presentado por los agentes encargados de investigar el asunto, se encuentran otras rarezas. En el punto donde se encontraron los restos, también se descubrieron muertas varias aves depredadoras, que aparentemente habían muerto cuando intentaron darse un festín con el cadáver. Además, el cuerpo estaba en un estado sorprendentemente bueno, a pesar de haber sido encontrado a la intemperie en uno de los entornos más calurosos y duros de Estados Unidos. Una vez recuperado el cuerpo de Lavette, Cunningham fue detenido y acusado de su asesinato. El caso se presentó ante un tribunal, y los fiscales militares alegaron que el mayor había asesinado a su subordinado, había fingido la historia del secuestro y había mutilado el cuerpo para que las mentiras fueran más convincentes. Como era de esperar, el tribunal tardó poco en rechazar este argumento. Cunningham fue puesto en libertad sin cargos y se le permitió abandonar las fuerzas aéreas poco después. A día de hoy, la muerte de Jonathan Lavette sigue siendo completamente inexplicable. Como vimos en relatos anteriores,
el gobierno de los Estados Unidos mantiene una política firme de no comentar públicamente los supuestos encuentros entre miembros de sus Fuerzas Armadas y los ovnis. El Pentágono se niega a entrar en especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre. En el caso de los avistamientos de Nuevo México, el gobierno puede haber tenido aún más razones para guardar un obstinado silencio sobre la historia, queriendo preservar el secreto y la seguridad en torno a lo que estaba ocurriendo en algunas de sus instalaciones militares más valiosas. Pero dada la falta de cualquier otra explicación factible o realista para lo ocurrido al sargento Lavette y la similitud de este caso con otros supuestos encuentros cercanos, su negativa a comentar oficialmente no hace más que alimentar más especulaciones sobre el caso. Durante décadas, se han registrado incidentes relacionados con animales y mutilaciones de ganado en todo el mundo, y el fenómeno parece haber alcanzado su punto álgido a mediados de la década de 1970. A medida que los transportes y las comunicaciones han ido mejorando con el paso del tiempo, los casos han disminuido considerablemente, pero siguen produciéndose con una regularidad intrigante y frustrante. En los años 90, varias granjas de Vancouver informaron de que su ganado había sido atacado y desfigurado por asaltantes desconocidos. Los testigos declararon haber sentido un extraño zumbido en el cielo en torno a la hora de los incidentes. Y uno de ellos incluso afirmó haber visto una pequeña figura humanoide huyendo del lugar, con un extraño dispositivo en la mano. A finales de la década de 1970, el estado norteamericano de Idaho experimentó una oleada de mutilaciones inexplicables de ganado. En 2012, se registraron casos similares en Gales y en el condado inglés de Shropshire. Afortunadamente, los presuntos ataques a víctimas humanas son escasos, pero son, por supuesto, de naturaleza mucho más perturbadora. En 1979, dos cazadores de ciervos en la zona de Jerome, en el estado de Idaho, tropezaron con el cuerpo desnudo de una víctima masculina mutilada. Le faltaban los labios y los órganos sexuales, y sus efectos personales fueron descubiertos a varios kilómetros de distancia, desechados en medio de un campo. La investigación oficial de la policía sobre el asunto concluyó que la víctima era un vagabundo, que había muerto a causa de una desventura en estado de embriaguez y cuyos restos fueron intervenidos por animales después de su muerte. Pero esta explicación resultó insatisfactoria para mucha gente, incluidos los dos cazadores que descubrieron sus restos. Por razones desconocidas, Brasil siempre ha sido un foco de incidentes ovni reportados. En 1981, el país se vio plagado de avistamientos de extraños objetos en los cielos, llamados localmente chupas. Una de estas naves no identificadas fue encontrada por dos jóvenes llamados Ferraría y Boro. La nave dirigió un haz de luz sobrecalentada hacia los dos chicos, del que Ferraría consiguió liberarse y escapar, pero en el que Boro quedó atrapado. Su cuerpo fue recuperado después de que su amigo regresara al lugar de los hechos con las autoridades, y se encontró completamente desangrado, de nuevo sin signos de fallo orgánico. 7 años más tarde, en 1988, los restos de una víctima desconocida fueron encontrados por un joven en el embalse de Billings, que a menudo se cita incorrectamente como Guarapiranga en Sao Paulo. Como en el caso de Lavette, el cuerpo había sido horriblemente mutilado, y sin embargo, las alimañas y carroñeros locales se habían negado a alimentarse del cadáver. Se habían realizado varias incisiones con técnicas y herramientas avanzadas, que desconcertaron a los investigadores. Se había extirpado el ano, la mandíbula, los ojos y la lengua. Pero también se habían llevado a cabo más procedimientos. También faltaban la oreja izquierda y los labios, y se habían practicado agujeros simétricos de 5 centímetros de diámetro, a ambos lados del torso de la víctima. A través de estos agujeros se habían extraído órganos internos, músculos y otros tejidos, hasta el punto de que la cavidad torácica de la víctima se había colapsado, ya que faltaba gran parte del interior. A diferencia del gobierno estadounidense, las autoridades brasileñas se mostraron desesperadas por cualquier ayuda en su caso, publicando todos sus hallazgos y fotografías del cadáver. En el informe del forense, destacaron que no había marcas ni lesiones en ninguna parte del cuerpo que sugirieran que había habido una lucha o algún tipo de sujeción.
Los bordes de las heridas estaban cauterizados, como si se hubieran hecho con algún tipo de metal caliente, y la simetría y el cuidado con que se extrajeron los órganos indicaban un alto nivel de habilidad quirúrgica. No había motivos aparentes para estas mutilaciones, ni siquiera beneficios para quien pudiera haberlas llevado a cabo. En el caso de White Sands, el comandante Cunningham era un oficial altamente capacitado y respetado, adscrito a uno de los proyectos militares más delicados del país. ¿Qué razón habría para que echara por la borda su carrera inventando una historia sobre un contacto extraterrestre? Y si estuvo implicado en la muerte de Labette, ¿qué pudo motivarle a llevar a cabo semejante ataque contra su colega? ¿Y dónde adquirió las habilidades para llevar a cabo tales hazañas quirúrgicas? ¿Por qué no ha reincidido desde entonces? Está bastante claro que Cunningham no tuvo nada que ver con la muerte de su colega, y si no fue él, ¿quién fue? El campo de misiles de White Sands es una zona de alta seguridad controlada por los militares más poderosos del mundo. ¿Quién tendría los medios para colarse en un área restringida y matar a un aviador estadounidense, y luego lograr evadir la captura sin dejar una sola prueba de que han estado allí? Tanto si los atacantes de Jonathan Labette son extraterrestres como si tienen un origen más humano, la forma de su secuestro y posterior asesinato es realmente impactante. Y, sin embargo, todas las pruebas sugieren que es solo una víctima de un plan mucho más amplio y siniestro, que se ha cebado con la humanidad durante al menos el último medio siglo. Alguien o algo tiene un interés malsano en la vida orgánica de este planeta. Además, disponen de la tecnología y el equipo necesarios para atacar e incapacitar a los sujetos de prueba cuando y donde quieran, y parecen carecer de compasión para preservar la vida de sus víctimas.